Viendo las revisiones pasadas de miocarditis y los diagnósticos diferenciales de la miocarditis, tenemos que aceptar que es una patología bastante subestimada, subregistrada y que su pronóstico tiende a ser más bien benigno. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que cuando se nos presentan con una miocarditis se nos presentan en el peor escenario posible y es la miocarditis fulminante. Un concepto y una patología que todos los que tenemos contacto con los pacientes en urgencias o en pisos o que reciben algún tratamiento, por ejemplo antibiótico o antipsicótico, están expuestos y pueden presentar. Bienvenidos a esta charla de miocarditis fulminante, la evaluación y tratamiento. Tenemos que definir miocarditis fulminante. Hay una definición bastante clásica que es un proceso inflamatorio en miocardio que se asocia a una falla cardíaca aguda y severa. Aunque en realidad deberíamos ir un poco más allá e ir a un diagnóstico más bien histológico porque las miocarditis, si bien es cierto que tenemos hoy en día estudios imaginológicos que nos permiten hacer una aproximación mucho más cercana, estamos hablando puntualmente de la resonancia magnética, el gol estándar sigue siendo la biopsia. Entonces es una inflamación súbita y severa del miocardio que resulta en necrosis, edema y choque cardiogénico. Es como lo define la guía de miocarditis fulminante 2020 de la American Heart Association y es la que vamos a utilizar para el resto de la charla. La miocarditis per se suele ser la causa de hasta un 10% de las fallas cardíacas agudas. Hay que tener mucho cuidado con las fallas cardíacas que se cronifican. No tenemos algún diagnóstico porque muchas de ellas resultaron de una miocarditis aguda que no logramos identificar. En los pacientes con miocarditis fulminante, el peor escenario es el choque cardiogénico. Y es cierto que la miocarditis fulminante muchas veces se manifiesta tempranamente con taquicardias ventriculares, con bloqueos auriculoventriculares o con fallas cardíacas severas que terminan en choque cardiogénico. Por eso es que hay que estar alertas a todos los signos de alarma de una miocarditis que vimos en charlas pasadas. Eh, Aunque la mortalidad si no hacemos nada de una miocarditis fulminante es bastante alta, es importante el conocimiento del manejo de esta patología porque vean que si le arrancamos un tratamiento agresivo de forma temprana, inclusive eso llevamos a soporte circulatorio mecánico, la sobrevida es de hasta un 90%, es decir, es un momento en el cual podemos cambiar drásticamente el pronóstico de nuestros pacientes llevándolos a un soporte circulatorio mecánico o por lo menos a un tratamiento bastante juicioso en la unidad de cuidados intensivos, que arranca desde urgencias o desde pisos cuando identificamos el paciente. Y esto ya lo vimos en charlas pasadas, es más o menos la causa del 6 al 10% de las cardiomiopatías dilatadas. Muchas veces la miocarditis fulminante se manifiesta como una muerte súbita. Y vean que las miocarditis hacen parte del 5 al 10% de todas las causas de muerte súbitas en este trabajo, en donde cogieron muchas autopsias y determinaron cuál fue, posteriores a muertes súbitas, y determinaron cuál fue la causa. Es cierto que la gran mayoría de las muertes súbitas se deben a enfermedades cardiovasculares, pero un 5 al 10% y como nos lo demostró en este estudio de las muertes súbitas son por miocarditis fulminante. Y esta probabilidad aumenta a medida que el paciente va siendo más joven, siendo así que el 9 al 12% de los pacientes que presentan muertes súbitas son atletas con alto desempeño, pues atletas de alto rendimiento. Recordemos más adelante que los pacientes que tienen una miocarditis se les prohíbe o se les restringe el ejercicio en los siguientes 6 meses porque se ha visto que el ejercicio exhaustivo después de una miocarditis aumenta el riesgo de presentar una muerte súbita. La prevalencia de la miocarditis fulminante es de aproximadamente 10 al 20% de las miocarditis. En general, 10 al 20% de las miocarditis terminan con algún tipo de cardiopatía dilatada, el 10% pueden terminar en una miocarditis fulminante. Y la incidencia es bastante rara. En algunos estudios, en algunos trabajos en Estados Unidos, no hablan que por cada hospital, en algunos hospitales suelen ver 1 a 2 casos por cada año a nivel intrahospitalario. Las causas de miocarditis fulminante siguen siendo las mismas que miocarditis en general, que las vimos ya en charlas pasadas. Hay que hablar que las causas más frecuentes es la miocarditis linfocítica en específica, que es generalmente las causas virales. Entre ellas la causa más frecuente es parvovirus B19.
Sin embargo, tenemos otras causas mucho menos frecuentes como las miocarditis autoinmunes, como las eosinofílicas, la miocarditis de células gigantes, las infecciosas, que son todavía más infrecuentes, de otras causas como Aspergillus, perdón, virus de Epstein-Barr, entre otros. Es mucho más raro las intoxicaciones por metales pesados, y las reacciones de hipersensibilidad son una causa frecuente de miocarditis fulminante, en especial eosinofílica y de células gigantes. La fisiopatología la comparte mucho con la miocarditis en general, en donde la gran mayoría de las miocarditis, que son por causa infecciosa, más precisamente virales, ocasionan un ingreso a la célula del miocardio a través de los receptores CAR. Este virus generalmente activa una respuesta innata, una respuesta inmune, que termina destruyendo el miocito y exponiendo todos los criptoantígenos que favorecen el reconocimiento de antígenos que son propios pero que antes no habían sido expuestos, y que los reconoce como extraños en nuestro sistema inmune. Termina activándose una respuesta linfocitaria con generación de anticuerpos contra no solo el virus y por mimetismo molecular nuestras propias proteínas, sino también contra, por ejemplo, proteínas como la miocina, que terminan generándose una miocarditis cada vez más fuerte, cada vez más severa, que termina o el paciente curándose o haciendo una cardiopatía dilatada o haciendo una miocarditis fulminante. Entonces, la teoría más aceptada es que tenemos tres fases, algunos hablan de cuatro fases, que la gran mayoría parten de una infección, viremia, aunque no es la única causa. Hay otros mecanismos como toxinas, como medicamentos, que generan un daño de los miocitos y exponen antígenos mediante la necrosis, exponen antígenos al sistema inmune, que termina siendo atacado por nuestros propios linfocitos, generando anticuerpos, una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune, que termina siendo autoinmune en algunos casos, en este caso miocarditis fulminante. Esto habla que debe haber alguna clase de predisposición genética, porque no todas las personas que se exponen a estas toxinas o a estos virus terminan haciendo una miocarditis fulminante o una cardiopatía dilatada. Y ya en este estudio, que los pacientes que se nos presentan con miocarditis fulminante, casi virtualmente todos hacen un síndrome gripal o algún síndrome similar a una influencia en las últimas 4 semanas. La aparición es más bien aguda, no suelen ser tan frecuentes los cuadros larvados o subagudos, aunque puede pasar. Y la clasificación de NIJA o la clasificación es bastante marcada en la disnea de estos pacientes. La mayoría ingresan con clase 3, clase 4 de NIJA. En cambio, en las miocarditis que no son fulminantes pueden presentar con cualquier variedad de disnea. Y por eso habla de que los pacientes se nos presentan con un cuadro bastante marcado cuando nos hacen falla cardíaca. Los predictores en realidad de miocarditis fulminante versus una miocarditis que no termina con una complicación tan severa, nos hablan de que los pacientes generalmente ya más comprometidos, más taquicárdicos, llegan hipotensos. Habitualmente los reactantes de fase aguda tipo PCR están más elevados que en los controles, y tienen mayor elevación de los biomarcadores comparado con los controles que no terminan haciendo miocarditis fulminante. Es cierto que estos pacientes tienden a hacer mayor ensanchamiento del QRS, mayor trastorno de conducción intraventricular que los controles. Sin embargo, esto no excluye a los pacientes con miocarditis no fulminante que puedan hacer trastornos de conducción. Sin embargo, en esos porcentajes, 75% de los pacientes terminan haciendo algún tipo de trastorno en la conducción, versus solo el 25% de los miocarditis que no terminan con este tipo de complicación. La fracción de eyección no necesariamente tiene que estar por debajo del 40%, la mayoría llegan entre 35 y 45%, porque recuerden que las miocarditis fulminante a nivel de imágenes no necesariamente dilatan el ventrículo, sino que presentan ese engrosamiento de las paredes y trastornos de la contractilidad, que hacen que no se vean como tan marcados en esos ecocardiogramas. Aunque los virus son la causa más frecuente de miocarditis y de miocarditis fulminante, hay algunos diagnósticos diferenciales que necesitamos saber, porque en realidad estos diagnósticos diferenciales son enfermedades que tienen un tratamiento específico. Las miocarditis fulminantes y las miocarditis en general tienen más un tratamiento de soporte. Cuando se cae la fracción de eyección por debajo del 40%, les hacemos el tratamiento para la falla cardíaca estándar, y ECAs, beta bloqueadores, espirulactona y eventualmente dispositivos de
asistencia ventricular y soporte neotrópico si es necesario, pero por ejemplo en las miocarditis de células gigantes, que es una enfermedad autoinmune, probablemente con una respuesta autoinmune contra la miocina y que habitualmente se asocian a timomas, enfermedades autoinmunes e hipersensibilidad a medicamentos. Generalmente estas enfermedades, no solo la miocarditis de células gigantes, sino la miocarditis necrotizante eosinofílica o la sarcoidosis, tienen tratamientos más específicos tipo inmunosupresión, corticoides sistémicos, acetopina, metotrexate, aunque eso lo veremos más en la charla de diagnósticos diferenciales de una miocarditis. Tenemos que entender que estas tres vasculitis que vemos aquí en esta tabla tienen un tratamiento antiinflamatorio, y por eso es tan importante hacerles una biopsia a estos pacientes de forma temprana, porque hay que identificar esta clase de diagnósticos diferenciales. Las miocarditis de células gigantes se asocian más a todos estos factores que vemos a la izquierda de la tabla, y generalmente es un cuadro dominado por las taquiarritmias ventriculares, por los bloqueos cardíacos, pues en general las taquiarritmias ventriculares, y habitualmente cuando hacemos una biopsia a ese miocardio, biopsia del endomiocardio, encontramos que hay células gigantes, como su nombre propiamente lo dice, y se benefician estos productos de prednisolona, acetoprina y ciclosporina A. El trasplante cardíaco puede ser una opción para los pacientes que no mejoran nuestro tratamiento médico a pesar del tiempo. La miocarditis eosinofílica necrotizante generalmente es una enfermedad o es un complejo de enfermedades que terminan generando eosinofilia y diátesis, digamos, alérgicas o vasculitis tipo enfermedad de Chiostrauss, que ahorita le decimos es polingitis con granulomatosis y eosinofilia, síndromes hipereosinófilos, o que habitualmente se caracterizan por una fibrosis endomiocárdica que se observa en el ecocardiograma como una hiperrefringencia del endocardio. Los pacientes habitualmente, si bien es cierto que pueden llegar a ser fiebre y síntomas similares a una gripa, habitualmente los cuadros clínicos son bastante variados porque muchos de ellos son alergias a betalactámicos o a tratamientos psicotropos. Y la clínica, los hallazgos histopatológicos se caracterizan por una infiltración de eosinófilos en la biopsia endomiocárdica asociada a necrosis, asociado a la miocarditis que vemos en las charlas pasadas de los criterios de Dallas para cardiopatía inflamatoria. El tratamiento es una alta dosis de esteroides y suspender o tratar ranoxa, que está ocasionando la infiltración eosinofílica. La sarcoidosis es una enfermedad autoinmune con antígeno desconocido. El cuadro clínico está dominado por bloqueos auriculoventriculares antes de los 60 años, arritmias, palpitaciones, dolor torácico, falla cardíaca. Se caracteriza por granulomas no calcificantes, no necrotizantes tampoco. Y el tratamiento es dosis de esteroides que pueden ir hasta 12 meses. No se preocupen tanto por esto, porque en la charla de diagnósticos diferenciales para miocarditis veremos un poco más a fondo estos diagnósticos diferenciales. Y luego está la cardiopatía periparto, la cual puede aparecer, pues, como su propio nombre lo dice, alrededor del parto, en el último trimestre o en las siguientes 5 semanas después del parto, y habitualmente hacen falla cardíaca con una recuperación espontánea. Muchos pueden requerir altas dosis de esteroides y acetopinina y dispositivos de asistencia ventricular izquierda. La bromocriptina puede ser un tratamiento que ayude razonable para esta clase de pacientes. Y luego está el infarto agudo del miocardio, el cual no es una miocarditis, pero siempre es un diagnóstico que tenemos que descartar, porque estos pacientes generalmente se presentan con dolor torácico con alteraciones del ST, y habitualmente son alteraciones del ST o trastornos de la contractilidad en el ecocardiograma que respetan un territorio vascular, y siempre hay que descartarlo porque la revascularización temprana de nuestros pacientes, como vemos en la charla de síndrome coronario agudo, mejora el pronóstico. ¿Cuál es el enfoque de una miocarditis fulminante? Entonces, todo paciente que se nos presente con una falla cardíaca aguda y severa, siempre debemos pensar, como en todas las fallas cardíacas agudas y severas, si este paciente se infartó, si tuvo algún síndrome coronario agudo. Y es por eso que, si es nuestra principal sospecha, aunque pues realmente la guía nos habla que es una indicación 1 para hacer cateterismo, siempre que encontremos alteraciones del lente llevamos a una intervención coronaria percutánea. La guía realmente nos dice que siempre que tengamos una miocarditis deberíamos llevarlo a un cateterismo coronario, porque se nos puede pasar un infarto o el miocardio y nosotros haciéndole de pronto una resonancia magnética. Si no encontramos ningún tipo de infarto o el miocardio, ahí sí comenzamos a sospechar en una miocarditis, sobre todo cuando lleva 1 a 2 semanas de evolución. Y en estos pacientes hay que iniciar una terapia de soporte inotrópicos, y si es necesario dispositivo de asistencia ventricular, y como el paciente está inestable con una falla cardíaca severa, siempre debe ir a una biopsia endomiocárdica.
El ecocardiograma es un estudio bastante útil en donde nosotros podemos observar diagnósticos diferenciales tipo cardiopatías hipertróficas, valvulopatías, enfermedad coronaria por trastornos cementerios de la contractilidad. Pero recordemos, y hablando más específicamente de la miocarditis fulminante, tenemos que entender que la mayoría de los ecocardiogramas no muestran lo que nosotros siempre quisiéramos ver, como un endocardio o como un miocardio bastante dilatado, con disfunción ventricular izquierda, con paredes probablemente hiperrefringentes. En realidad lo que encontramos es que si bien es cierto que hay un mayor compromiso sistólico ventrículo derecho, más que el izquierdo, en la mayoría de las miocarditis fulminantes, o es un hallazgo que nos podría hacer pensar en ellas, lo que encontramos que es característico es que no están dilatadas las paredes, sino que están más bien engrosadas, porque esto nos habla de edema ventricular, que no solo favorece la disfunción sistólica, sino que además funciona como un mecanismo transitorio de reentrada que favorece las taquiarritmias ventriculares. Siempre la biopsia endomiocárdica está indicada en todos los pacientes con falla cardíaca de etiología desconocida con menos de 2 semanas de evolución. Siempre, sobre todo cuando hay compromiso endomiocárdico. Y hay que perderle miedo a las biopsias endomiocárdicas porque el riesgo de complicaciones es bastante bajo. El riesgo de taponamiento cardíaco, ruptura miocárdica, arritmias neumotoras o muerte no supera el 1%. Y miren lo importante de la biopsia endomiocárdica. Vean que siempre que tengamos alguna cardiomiopatía inexplicada, en especial si tiene taquiarritmias ventriculares, bloqueos auriculoventriculares o requerimiento de soporte inotrópico o de asistencia ventricular izquierda que lleve menos de 2 semanas, tiene una indicación 1B de biopsia endomiocárdica. Si el paciente está estable pero tiene una cardiopatía que no podemos explicar de alguna otra forma, por hipertrofia, por valvulopatía, por enfermedad coronaria, deberíamos hacer una resonancia magnética para buscar una miocarditis. El papel de la resonancia magnética en la miocarditis fulminante es bastante limitado. Recuerden que cuando usted le ordena una cardiorresonancia a un paciente, el paciente requiere estar un largo periodo de tiempo dentro de la cámara del resonador y esto hace que si el paciente está severamente soportado, pues está bastante inestable y no lo podemos llevar al resonador de nuestro hospital. Entonces, como no lo podemos llevar al resonador del hospital, hay muy poca evidencia de lo que nos puede ayudar a la resonancia, además que no hay un hallazgo patognomónico de cada miocarditis, lo cual no nos permitiría tampoco ni cambiar el tratamiento ni definir nuevos tratamientos, sino al no modificar la terapéutica, la cardiorresonancia en la miocarditis fulminante pierde la importancia que tienen otros escenarios más estables de los pacientes. Pero cuando lo podemos hacer, lo mismo que para el miocarditis en general, tenemos que aplicar los criterios de Lake-Lewis, en donde buscamos en T2 hiperintensidad, que generalmente es subepicárdica o transmural, cualquiera de los dos. En este caso, en el caso 1, vemos como en T2 hay una hiperintensidad que generalmente es transmural y traduce edema, porque hay hiperemia en esa zona. Y hay un realce tardío de gadolinio transmural en la pared inferior y lateral, veámoslo. Entonces vean que hay un realce o aquí en T2 más bien hay una hiperintensidad que habla más bien de edema y esta es transmural, vean que no respeta un territorio vascular propiamente dicho. Y el realce tardío con gadolinio también se sigue observando el mismo edema, lo cual habla probablemente de que hay allí edema o por lo menos fibrosis. Muchas veces también hay derrames pericárdicos. El que encontremos un trastorno segmental de la contractilidad que no respeta un territorio vascular y un derrame pericárdico aumenta la probabilidad de una miocarditis. En el segundo caso, observamos en T2 áreas más pequeñas de edema o hiperintensidad y en el realce tardío encontramos menos áreas de edemas. Entonces vean que en este caso 2 que hay una miocarditis, hay un realce, una hiperintensidad en las imágenes de T2 potenciadas, ¿cierto? Que cuando uno los lleva a realce tardío de gaudolino también siguen apareciendo y son subepicárdicas características de los pacientes con miocarditis. Y también nos sirve para definir las lesiones que son agudas y mirar si ya a largo plazo van mejorando. Vean que en la fase aguda aparecen realces subepicárdicos, esto sería en la pared inferior y lateral, ¿cierto? A nivel de, esto es un eje corto, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y vean ahí cómo va bajando los distintos cortes hacia el ápice y aparece una línea blanca alrededor del corazón, ese es el realce en T2 subepicárdico, ese, con un
realce tardío de gadolinio, que a lo largo del tiempo van desapareciendo. Eso habla de la evolución de esas miocarditis y nos habla de cronicidad también. La resonancia nos puede ayudar bastante, nos ayuda a diferenciar tejidos, nos ayuda a diferenciar edema versus fibrosis y nos ayuda a determinar las lesiones agudas versus crónicas. Lo que no nos puede ayudar es a determinar la causa. No hay como unos hallazgos patognomónicos de cada una de las miocarditis. El compromiso septal, pues algunos hablan que hay más compromiso. Algunos trabajos pequeños nos hablan de que el compromiso septal es más de parvovirus, el compromiso septal y lateral es más de adenovirus, pero pues realmente requeriría estudios de mayor validación y hasta el momento no podemos como determinar realmente un hallazgo o alguna imagen patognomónica de alguna causa de miocarditis. Y bueno, después de que le hacemos la biopsia endomiocárdica, lo que tenemos que entrar a mirar es si hay una inflamación, si hay criterios de Dallas para miocarditis. Y si no hay criterios de Dallas para miocarditis, busque algún diagnóstico diferencial. Esto es un paciente que está inestable, ¿no? Le hicimos biopsia endomiocárdica. Y si el paciente tiene en la biopsia endomiocárdica criterios de Dallas, tenemos que comenzar a mirar si estamos en el escenario de una miocarditis fulminante o si estamos en el escenario de un paciente con miocarditis pero que no sea fulminante. Estamos en la charla miocarditis fulminante, les vamos a ir por este lado. Si el paciente, a pesar que le hacemos todas las maniobras de soporte ventricular, inotrópico, tratamiento de falla cardíaca severa, continúa con un curso estable, tenemos que continuar con la terapia que le estamos haciendo y esperar 3 a 4 semanas. A las 3 a 4 semanas miramos si realmente el paciente va mejorando y si va mejorando le comenzamos a destetar todos los soportes y se haría una terapia puente a recuperación si le pusimos un dispositivo de asistencia ventricular. En cambio, el paciente que tiene una miocarditis fulminante y que a pesar de todas las medidas que le estamos haciendo sigue choqueándose, sigue requiriendo cada vez más soportes y tenemos que comenzar a titularlo, es decir, un paciente que no está mejorando, pensaríamos en el dispositivo de asistencia ventricular, ¿cierto? Que habitualmente suelen ser biventriculares. Recuerden que el ecocardiograma es más frecuente encontrar fallas derechas, aunque también izquierdas, pero es más frecuente encontrar también fallas derechas que en otro tipo de patologías. Y si no hay una recuperación en 3 a 4 semanas, considere que ese paciente es candidato a trasplante. Esta gráfica nos habla de que los pacientes que hacen una miocarditis fulminante tenemos que de una vez ingresarlos a UCI, comenzar a conectarlos, pensar en ventilación mecánica, pensar en dispositivos de asistencia ventricular de forma temprana, soportarlas tempranamente con norepinefrina, con soportes vasopresores, inotrópicos, y que si es necesario hay que ponerle un dispositivo de asistencia ventricular, pero hay que esperar más o menos 3 a 4 semanas, 2 a 4 semanas, que el paciente comience a mejorar. Tardan bastante en comenzar a recuperar, pero que una buena parte comienzan a recuperar de su soporte vasopresor, inotrópico y de asistencia ventricular y comienzan a recuperarse. Si no es así, hacemos una terapia puente trasplante, que es poner un dispositivo de asistencia ventricular a esperar un trasplante que hará en urgencia cero ese paciente. Si el paciente está en una miocarditis que no es fulminante y el curso es bastante estable, lo mismo, continuamos en una terapia y le damos la terapia pues para la falla cardíaca, IECAS, betabloqueadores, spironolactona o MRA y dispositivos de asistencia ventricular o estimulación cardíaca si es necesario. Esta imagen nos muestra los distintos tipos de miocarditis. En la A encontramos unos miocardio con ocasional infiltración de mononucleares, ¿cierto? Pero en la imagen B ya encontramos mucha mayor infiltración por mononucleares, de hecho con algunas zonas de edema que separan un poco las fibras musculares. En la imagen observamos las células musculares que vimos previamente, pero hay mucha infiltración de mononucleares. Estos probablemente son linfocitos T y alguno que otro macrófago. Vean que aquí ya se ve ruptura de las membranas de los miocitos y hay una marcada necrosis, a diferencia de Ben, donde no hay una marcada necrosis. Esto habla de una miocarditis borderline. En cambio, si hay necrosis, hablamos de una miocarditis activa. Estas tres son tinciones de hematoxilina eosina en el corte C. Ya es una tinción tricromo que nos ayuda a identificar con tinción en la pantalla. Lo que se ve azul es fibrosis, ya habla de que estos pacientes tienen una cardiopatía de forma crónica y si usted le hiciera inmunohistoquímica encontraría CD68 positivos que serían macrófagos. Esta es la evolución de estos pacientes: miocardio normal, alguna infiltración, uno que otro linfocito, luego aparecen una miocarditis probablemente borderline y luego una miocarditis necrotizante y activa probablemente y finalmente fibrosis e infiltración de macrófagos a largo plazo.
En la biopsia endomiocárdica, ¿qué debemos buscar? Lo primero es buscar que sea una miocarditis, que se traten los criterios de ALA de encontrar en estos pacientes. Pero es más importante primero descartar que no sea infecciosa, porque recuerden que las que no son infecciosas se benefician de terapia inmunosupresora y esto sí modifica el pronóstico. En la imagen de la izquierda, en el corte de la izquierda, encontramos células gigantes. Vean esas células multinucleadas que vemos que habitualmente se ven en la periferia de la respuesta inflamatoria versus el granuloma propio de la sarcoidosis cardíaca, ¿cierto? Esto es más un granuloma, vean que hay muchas células alrededor. En cambio, la célula gigante es mucho más pequeña, pero es multinucleada. Son dos patologías distintas que se pueden observar en la biopsia endomiocárdica. Hay diferencias histológicas e imaginológicas entre ambas. La verdad es que sí, en general las miocarditis fulminante tienden a tener más miocarditis activa y no es usual encontrar miocarditis borderline en la biopsia endomiocárdica. Habitualmente las miocarditis que no son fulminantes encontramos un porcentaje mucho más alto de miocarditis borderline. Y la inflamación suele ser severa cuando le hacemos la miocarditis fulminante, sin embargo un 45% de estas biopsias no muestran tantos infiltrados monocitarios. En cambio en la no fulminante sí encontramos más infiltración leve. Las variables hemodinámicas, lógicamente, los pacientes con miocarditis fulminante esperemos que nos lleguen mucho más inestables, los esperamos más estables, con más falla cardíaca, con más choque cardiogénico, y habitualmente encontramos unos ventrículos que no están tan dilatados, eso es importante, pero con un mayor engrosamiento septal comparado con los controles de no miocarditis fulminante. Sin embargo, a pesar de que los pacientes están críticamente enfermos, a pesar de que ya más hipotensos, a pesar de que ya más taquicárdicos, con mayores reactantes de fase aguda, con mayor probabilidad de encontrar biomarcadores positivos, lo cierto es que los pacientes con miocarditis fulminante a largo plazo tienen un buen pronóstico. Y esto es importante saberlo porque los pacientes que se mueren en la fase aguda, pues ni modo, fallecieron y no podemos hacer mucho, pero los pacientes que logramos soportarlos tempranamente, arrancar una terapia agresiva y sacarlos de esa miocarditis fulminante, ellos tienen muy buen pronóstico a largo plazo. Es por eso tan importante detectar los pacientes tempranamente. Recuerden, trastornos de la conducción, taquicardias ventriculares, bloqueos auriculoventriculares, sumatoria de todos los ST mayor o muy alta, ecocardiogramas con un engrosamiento septal o con hiperrefringencia subendocárdica, o pacientes que probablemente se presentan con hipotensión o taquicardia o elevación de reactantes de fase aguda, son pacientes que de una vez debemos llevar a UCI, arrancar todos los soportes que les podemos, iniciar tempranamente soporte de asistencia ventricular izquierda o el inotrópico o el vasopresor, lo que tengamos a la mano, porque si logran sobrevivir esa fase aguda, la sobrevida inclusive a 12 años es mayor al 90%. Y vean la gran diferencia con los pacientes que no nos hacen un choque cardiogénico, pero que sí nos hacen falla cardíaca después de la miocarditis, y esos pacientes que terminan a largo plazo antes siendo una cardiopatía dilatada tienden a tener sobrevidas mucho peores que los que se nos presentaron con choque cardiogénico. Estos pacientes probablemente es así porque no requieren tan tempranamente o nunca requirieron, nunca cumplieron criterios para un trasplante cardíaco y terminan haciendo la evolución más bien de una falla cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Un dato importante que nos ofrece el Dr. McCarthy en su revisión tan extensa que hace en el New England Journal of Medicine de los desenlaces de miocarditis es que vean que independientemente del tipo de miocarditis que usted encuentre en la biopsia, los pacientes con miocarditis activa o borderline se comportan de una forma muy similar. Así usted encuentre miocarditis borderline, son pacientes que si comprometen la función sistólica nos hacen miocarditis con cardiopatía dilatada, esos pacientes tienen desenlaces muy malos a largo plazo. Entonces, a pesar de que los pacientes con miocarditis fulminante tienen un cuadro clínico más crítico y más florido, si hacemos las cosas bien, la sobrevida a largo plazo es muy buena. Esos pacientes responden muy bien a las terapias que les hacemos habitualmente en el servicio de urgencias. Existen predictores de miocarditis fulminante que se deben detectar tempranamente para realizar tratamientos agresivos. Y es por eso que los pacientes con miocarditis fulminante, recuerden, la miocarditis fulminante, lo creamos o no, es un factor protector de sobrevida cuando lo miramos desde el punto de vista estadístico, porque si hacemos las cosas bien, los pacientes les va muy bien a largo plazo. Habitualmente son pacientes más jóvenes, no espere que el paciente con miocarditis fulminante sea un paciente anciano, comórbido, no, son pacientes jóvenes que habitualmente hacen cuadros muy agudos en 1 a 2 semanas.
Es raro encontrar miocarditis borderline cuando no es miocarditis fulminante. Generalmente están más comprometidos, más taquicárdicos y más hipotensos, pero la detección temprana con predictores de severidad permite el tratamiento agresivo y mantener esa curva de supervivencia que vemos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué tratamiento le hacemos a una miocarditis fulminante? Fácil, es el mismo tratamiento para un choque cardiogénico. En estos pacientes, cuando identificamos que comienzan a hacer hipotensión, aumento de la presión en cuña de la arteria pulmonar o dilatación, digamos, de la aurícula esclerótica como aumento de las presiones pulmonares, o que comienzan a hacer hipotensión más aumento de la resistencia vascular sistémica, y todo el cuadro florido de una falla cardíaca con edema pulmonar, estos pacientes se benefician de arrancar terapia con vasopresor, con inotrópico, para intentar mantener la perfusión distal de estos órganos. Entonces arrancamos inotrópicos, vasopresores, si es necesario los llevamos a intubación ultratraqueal y ventilación mecánica, y habitualmente buscamos una etiología clara, es decir, descartamos enfermedad coronaria y comenzamos a esperar y evolucionar a estos pacientes. Si el paciente se comienza a recuperar, listo, no hay ningún problema, pero si el paciente no se recupera, podemos pensar en llevarle un tratamiento paliativo, como nos dicen las guías de choque cardiogénico. Sin embargo, recuerdes que estos pacientes son jóvenes, a estos pacientes hay que ir hasta la última, probablemente. Entonces, si el paciente ya le buscamos una enfermedad coronaria, la descartamos y el paciente no va mejorando a pesar de todas las medidas que le estamos haciendo, deberíamos comenzar a pensar, y desde el principio debemos haber comenzado, en iniciar los trámites de remisión para una institución que tenga soporte mecánico circulatorio. En la mayoría de instituciones tienen el dispositivo de asistencia ventricular estándar. El primero que se descubrió que fue el balón de contrapulsación aórtica después del ALERT. Este año salió un estudio comparativo entre balón de contrapulsación aórtica versus Impela, y no encontraron diferencias, salvo que el Impela se asoció a mayores complicaciones. Hay que mirar ese estudio con más detalle. O le podemos hacer un dispositivo de asistencia ventricular periférica, un ECMO biventricular, o un dispositivo de asistencia ventricular con implantación quirúrgica. Muchos pacientes comienzan a recuperarse y hay que esperar 2 a 4 semanas, porque es lo que tardan en comenzar a recuperarse y comenzar a destetar de todos los soportes que le estamos poniendo. Pero muchos pacientes no mejoran, a pesar de que le estamos disponiendo este dispositivo de asistencia ventricular. Hay que pensar si le podemos dejar ese dispositivo de asistencia ventricular de forma permanente, porque si en 2 a 4 semanas comienza a mejorar, hacemos una terapia puente a recuperación, ¿cierto? Dejar el dispositivo de asistencia ventricular y comenzar a destetarlo para que el paciente se comience a recuperar. O si el paciente, a pesar de nuestro dispositivo, no mejora o no lo podemos destetar, hay que meterlo en una lista de trasplante como urgencia cero. Todo paciente que nos haga una miocarditis, que nos haga hipotensión, que nos haga taquicardia, que nos haga marcador de hipoperfusión distal, hiperlactatemia, lesión renal aguda, edema pulmonar, todos esos pacientes que consideramos una miocarditis fulminante, tenemos que hacerle todo lo que se llama un paciente choqueado: radiografía de tórax, hemograma completo, panel de química sanguínea que conocemos, función renal, función hepática, perfil hepático, electrolitos, tiempos de coagulación. Asociado a los biomarcadores, la guía del 2020 aún nos recomienda CK, CKMB, pero en especial lo que tenemos disponible, troponina I, péptidos natriuréticos, gases arteriovenosos para determinar el tipo de hipoperfusión que nos está haciendo el paciente, el tipo de trastorno de oxigenación, además que si lo que nos falta es inotrópico, por lo menos hemoglobina para estos pacientes, el perfil hepático y cultivos de sangre siempre que los pacientes nos hagan fiebre o que estemos sospechando el cuadro infeccioso. Es importante determinar que estos pacientes son jóvenes, son pacientes que habitualmente lo que están haciendo es disfunción de bomba y falla cardíaca. Por ende, estos pacientes generalmente no requieren bolos de líquidos, habitualmente no requieren esos bolos de 500, 1000 cc que uno está acostumbrado a un paciente con sepsis, porque esto puede empeorar la hemodinamia de estos pacientes. Siempre que tengamos que elegir un vasopresor para mantener la presión arterial, es importante elegir norepinefrina sobre dopamina, porque el primero se asocia a menos taquiarritmias comparado con dopamina. Y siempre es importante desde el inicio del choque cardiogénico comenzar a pensar tempranamente en un soporte circulatorio mecánico, porque esto es lo que puede llevar a los pacientes a una adecuada sobrevida y mantener el 90% o más de supervivencia a largo plazo.
Siempre es importante actuar rápido y siempre es importante llevar un cateterismo a estos pacientes coronarios cuando estemos sospechando una miocarditis. Es importante al hemodinamista comentarle que no solo le estamos pidiendo un cateterismo, sino que este paciente, como está hemodinámicamente inestable, se beneficiará de una biopsia endomiocárdica, porque eso hay que mandarlo una vez prioritariamente a patología para que nos digan si es inflamatorio o no. Y no solo hay que descartar la enfermedad coronaria en todo paciente con sospecha de miocarditis fulminante, sino que hay que actuar de forma oportuna y rápida. Este paciente hay que comentarlo rápidamente con el servicio de soporte circulatorio vital extracorpóreo en nuestro hospital. Y si no tenemos ECMO en nuestra institución, hay que remitirlo a un hospital que sí tenga ECMO. Hay que ofrecer vasopresores e inotrópicos de forma temprana a estos pacientes, no ser tan permisivos, no manejarlos con bolos de líquidos endovenosos porque se van a sobrecargar y alteramos su hemodinamia. Y el uso agresivo de líquidos endovenosos va a empeorar todos los desenlaces de estos pacientes. La biopsia endomiocárdica es algo que hay que pensar siempre. Se asocia a pocas complicaciones y los pacientes en realidad se benefician cuando es no inflamatorio, como veremos, como vimos en la charla de diagnóstico diferencial de la miocarditis. La terapia médica dirigida por guías es la terapia estándar para estos pacientes que quedan una fracción de eyección reducida porque se benefician en mortalidad a largo plazo cuando sobreviven a una miocarditis fulminante. Entonces, conclusión, la miocarditis cuenta por un 10% de los casos de falla cardíaca de nuevo y las infecciones virales son responsables de la mayoría de ellas. La fisiopatología es la misma de las miocarditis y una respuesta viral directa y inmune o probablemente autoinmune se caracterizan por un choque cardiogénico y una falla cardíaca severa y su tratamiento es más de soporte, salvo que encontremos en la biopsia endomiocárdica una respuesta inflamatoria no viral o no infecciosa, en cuyo caso se benefician de terapia inmunosupresora. Siempre es importante recordar el cateterismo temprano, descartar la enfermedad coronaria porque es mucho más frecuente que la miocarditis y si encontramos una enfermedad coronaria mejoramos el pronóstico de estos pacientes. Recuerden siempre iniciar un tratamiento de forma agresiva, rápida y eficiente, lo cual garantiza mantener esa sobrevida mayor al 90% a 12 años de los pacientes con miocarditis fulminante. Eso ha sido todo de miocarditis fulminante. Espero verlos en las siguientes charlas. Muchas gracias.